Padre, te damos a ti, oh Padre Santo, la honra, la gloria, porque eres un Dios grande, un Dios glorioso, un Dios maravilloso, un Dios, Padre mío, que se interesa en todas y cada una de nuestras necesidades y estás pendiente a nosotros en todo tiempo, en todo momento, Padre. Gracias, mi Dios, porque podemos confiar en ti, Señor, ciegamente, mi Dios. Podemos poner, Padre Celestial, nuestra esperanza en ti en todo tiempo y en toda hora y en todo momento. Padre, gracias, 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 mi Dios, por ello. Y gracias, Padre, por darnos esta hermosa y gloriosa oportunidad de estar acá en tu casa, en tu presencia, donde tú, mi Dios, este día hablarás en nuestras vidas, ministrarás a nuestros corazones a través de tu gloriosa palabra. Padre, así como Isaías dijo, así como Samuel dijo, habla, Padre, que tus siervos escuchen. Este día queremos escuchar tu voz. Háblanos, te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. El Señor me los bendiga. Bueno, les comparto. Soy una persona muy distraída, ¿no? Y no sé dónde he dejado mi iPad. No sé dónde se me ha quedado por ahí, así es de que si la dejé por ahí en alguna silla y la miran, ahí pues llévenla allá atrás y désela a los que están en las consolas. Igual vamos al libro de Corintios capítulo 8 y vamos a darle continuación a nuestro estudio de hace 15 días, ¿no? Hace 15 días nos quedamos en 2 de Corintios 8, 9 y hoy vamos a darle continuidad hasta llegar hasta el versículo 24, si así el Señor lo permite. Recuerden que cuando ustedes hablan mucho, no me dejan a mí poner una, ¿verdad? Ustedes están continuamente hablando. Y gloria a Dios, porque hemos venido a aprender, ¿no? No hemos venido acá a ser entretenidos, hemos venido a recibir del Señor la palabra de Dios y Él es el que nos habla a nuestros corazones, Él es el que habla a nuestras vidas. Así es de que estamos todos ahí, 2 de Corintios capítulo 8. Bueno, el tema de hoy es el privilegio de participar. El privilegio de participar es el tema de hoy. ¿Y participar en qué, hermanos? Participar en el reino de Dios, que eso es lo más importante. Por el hecho de que cuando Dios nos llamó a nosotros, nos llamó, como dice la Escritura, de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Y nos ha hecho, ¿qué? Nos ha hecho hijos suyos. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en los versículos 11 y 12, que dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús, Él entró a nosotros, le recibimos, ¿no? Le recibimos en nuestro corazón. Y al recibirle a Él en nuestro corazón, automáticamente nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio el que tenemos nosotros de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, ahora tenemos un Padre que nos ama a nosotros y ha dado lo más precioso que Él tiene, que es a su Hijo Cristo Jesús, para dar esperanza y vida eterna a nosotros. Así es de que el privilegio de participar en el reino de Dios, hermanos, se nos brinda a todos y a cada uno de nosotros, de diferentes maneras, de diferentes formas. Dios nos ha dado dones y esos dones son para ser usados en el reino de Dios. Algunos tienen el don de enseñar, gloria a Dios. Algunos tienen el don de alabar al Señor, gloria a Dios. Otros tienen el don de ministrar. Otros tienen el don de sanar, como nos dice la Escritura, ¿no? Otros tienen el don de orar. Otros tienen el don de servir. O sea, a cada uno de nosotros se nos ha impartido algo para trabajar y servir en el reino de Dios. La Escritura nos habla a nosotros que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo nos dice que el cuerpo es formado de muchos miembros. En el cuerpo tenemos manos, tenemos pies, tenemos cabeza, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos aliento, tenemos sensibilidad en la piel. O sea, tenemos muchos miembros.
Y eso es lo exterior. Hablando de lo interior, tenemos corazón, hígado, riñones, tenemos páncreas, tenemos estómago, tenemos muchas cosas. O sea, todas las partes del cuerpo trabajan unánimes para servir una sola función. Y todas tienen que participar. Si una persona, hermanos, padece de problemas de riñón, todo el cuerpo siente el dolor del riñón, ¿no? Y el cuerpo no puede funcionar adecuadamente porque el riñón está enfermo. De igual forma, si al cuerpo se le imputara una mano, el cuerpo ya no funciona igual. ¿Por qué, hermanos? Porque le falta un miembro. Y hace falta la participación de la mano para que el cuerpo pueda hacer su función completa. Así es de que todos nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de participar en el reino de Dios. ¿Qué eres tú? No sé, pero el Señor lo sabe. El Señor te ha dotado, te ha dado a ti exactamente lo que tú tienes, lo que tú necesitas para ser parte del reino de Dios. El segundo punto que tocamos la semana pasada o antepasada fue el ejemplo del privilegio de participar, que lo vamos a mirar de los versículos 8 al 15. Y en el versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo señala aquí dos puntos importantes. El primero, el dar puede medir la sinceridad del amor de Dios y los demás. Es lo que menciona el apóstol Pablo. O sea, el dar es una oportunidad que se nos presenta a nosotros. Es una oportunidad del apóstol Pablo. En este capítulo específicamente, en el capítulo 8, está él haciendo una colecta de todas las iglesias para llevar una ofrenda a la ciudad de Jerusalén, a la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Y ha enviado a todas las iglesias por Macedonia, Tesalónica, Éfeso, Corinto y todas las demás iglesias, las cuales él plantó en Grecia y diferentes iglesias, las cuales ahora participan, hermanos, en colectar una ofrenda para llevar a los pobres en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les está diciendo a ellos en el versículo 1, no hablo como quien manda. O sea, yo no les estoy hablando a ustedes y les estoy diciendo a ustedes, hey, participen, sean buenas personas, ¿no? Aporten algo para la necesidad del pobre. Den una ofrenda para ayudar al necesitado. Dice el apóstol Pablo, no os estoy diciendo nada así. Simple y sencillamente os estoy brindando una oportunidad para que ustedes también ayuden a la persona necesitada, a aquel el cual necesita de ti. Y nos da como ejemplo a Jesús. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya conocéis la gracia. Ya conocéis el favor inmerecido. Ya conocéis lo que Dios hizo a través de su glorioso Hijo Cristo Jesús para dar a nosotros, hermanos, lo que nosotros necesitábamos y necesitamos si no hemos recibido a Cristo aún en nuestro corazón. Ya conocéis, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ¿quién? Por amor a vosotros se hizo pobre. ¿De qué habla el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está hablando a nosotros, hermanos, de el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Nos habla a nosotros de quién Él era. ¿Quién Él era? Era el Hijo de Dios, el cual estaba en gloria, en la presencia del Padre. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Y su Hijo es Rey de reyes y Señor de señores. Si tú eres el hijo del Rey, no te vas a vestir
con ropas comunes y corrientes. Te vas a vestir con vestiduras reales. Tu cabeza vas a llevar una corona. ¿Por qué? Porque eres el hijo del rey. Y vas a tener toda la servidumbre a tu disposición. Vas a tener toda la riqueza de tu Padre a tu disposición. Y el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, tenía sus vestiduras reales puestas, su corona puesta, tenía toda la servidumbre del rey a su disposición. Es dueño y era dueño de todas las cosas. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Jesús? Se despojó de sus vestiduras, se quitó su corona y vino a morar, vino y tomó forma de hombre y moró entre los hombres y vivió como hombre. Y no solamente vivió como hombre, sino que los hombres mismos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Jesús les dijo, venid y ved. Las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nido, mas el Hijo del Hombre, dice, no tiene dónde recostar su cabeza. Dejó todo, dejó su gloria, dejó sus riquezas, dejó su poder, dejó su realeza para venir a esta tierra a hacerse pobre para que tú y yo pudiésemos venir a ser ricos, herederos del reino de Dios. ¿Qué ejemplo más glorioso el que nos da la Escritura? El apóstol Pablo simplemente nos dice a nosotros que nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de servir, de ayudar, de bendecir, de ayudar al pobre, al necesitado, de extender la mano a aquel que necesita, sin ponerles condiciones a ellos. Y es lo que nosotros, hermanos, el ejemplo al cual nosotros debemos seguir. Por ello es que Pablo aquí señala 2 puntos específicos. El que te mencioné ya, el de dar, puede medir la sinceridad del amor de Dios y a los demás. Cuando tú das, tú metes tu mano al bolsillo y si en el bolsillo solamente traes $1 y lo das con aquel gozo, con aquel amor, con aquella entrega, con aquella sinceridad y dices, es para la necesidad de mi hermano. El Señor lo mira como, wow, está siguiendo el ejemplo de mi Hijo Jesús. Pero cuando tú metes la mano al bolsillo, la piensas 1 y 2 veces, 3, 4 veces y finalmente lo sacas y le dices, te lo doy, pero quiero que sepas que sudé mucho para ganarlo. Es mejor que no se lo des. No tiene valor. No tiene valor. ¿Cómo te hubiese gustado a ti que Jesús, el Hijo de Dios, te hubiera dicho a ti, hey, vine a salvarte, pero quiero que sepas que me costó mucho. Dejé mi gloria, dejé mi realeza, dejé mi riqueza, dejé todo en el reino de Dios para venirte a salvar a ti, malagradecido. ¿Cómo te gustaría a ti que el Señor te dijera a ti así de esa manera? ¿Verdad que no nos gustaría? Por ello es que el segundo punto que vemos acá es que Pablo comprobó abiertamente el dar de los corintios si era sincero o si era nada más de compulsión. Porque muchas veces es lo que hacemos nosotros, hermanos. Somos motivados ¿a qué? Somos motivados a dar. Somos motivados a sacar ayuda para dar a otros. ¿Por qué? Porque los demás están dando. ¿No te has dado cuenta que cuando se trata de ofrendar en la iglesia y alguien echa $1 a la caja de las ofrendas, el que está al lado se siente motivado a dar $1 también porque el otro lo hizo? Y esa no es de la manera en la cual Dios quiere que nosotros sirvamos. Él quiere que cuando tú des a Dios, lo des porque amas a Dios, porque amas a tu prójimo. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo y gran mandamiento. O sea, cuando tú das porque amas a Dios. Cuando tú das es porque amas a tu hermano. Cuando tú ofrendas es porque quieres ayudar al necesitado. Quieres ayudar a aquella persona que necesita, que sabes que no ha sido tan afortunado como lo has sido tú. No has sido tan bendecido como lo has sido tú. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 17.
El apóstol Juan nos dice de esta manera: porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Sino de hecho y en verdad. Ahí está el ejemplo, hermanos. Escritura interpretando escritura. La palabra de Dios hablando por sí misma. La palabra de Dios hablándonos a través del apóstol Pablo, confirmando las palabras del apóstol Pablo con las palabras del apóstol Juan. ¿Por qué razón? Porque la mente y el corazón de Dios no se contradicen. En ningún momento se contradicen. El amor de Dios por nosotros, hermanos, es infinito. No hay forma de medirlo. Y es el amor que quiere Dios que more en nosotros y para con las demás personas. Por ello es que nos da como ejemplo a Jesús su Hijo, para que veamos nosotros y entendamos nosotros que siendo Él rico se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Antes de venir a Cristo morábamos en la oscuridad. Antes de venir a Cristo, hermanos, para nosotros no había esperanza. Nuestro fin era el infierno, donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca deja de comer. Nuestro fin era el permanecer para siempre en la oscuridad, en el medio de las llamas. Pero Jesús, en su infinito amor y misericordia por nosotros, vino y pagó por nuestros pecados. Con su sangre pagó por nuestros pecados, y al pagar por nuestros pecados nos da a nosotros ahora la vida eterna. Por ello, el mismo Juan nos lo dice ahí en Juan 1:11. Como te dije al principio, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como somos ahora hechos hijos de Dios, ahora somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Ahora no solamente somos hijos de Dios, sino que tenemos acceso a las mismas cosas que tiene el Hijo de Dios. Tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a la gloria de Dios, tenemos acceso a todas las riquezas que Dios posee sobre la humanidad y sobre el mundo entero. Es una bendición que solamente puede venir de parte de Dios. Lo que nos lleva al siguiente versículo 10 y 11. Dice: y en esto doy mi consejo. El apóstol Pablo dice: y en esto doy mi consejo. O sea, no es una obligación, es un consejo el cual yo os doy. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Qué glorioso y qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque respecto a dar los corintios previamente manifestaron el deseo de ser parte de las ofrendas que se estaban colectando para llevar a la ciudad de Jerusalén, para ayudar a la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Ellos dijeron cuando llegaron en la primera colecta, dijeron: nosotros queremos participar en ayudar a los santos en Jerusalén. Queremos aportar para ayudarles a ellos en su necesidad. Y el apóstol Pablo les dice a ellos: hey, así como lo hicieron la vez pasada, espero que ahora ustedes igual sean movidos no por mis palabras, no por mi persuasión, sino por el Espíritu Santo que obra en el corazón de cada persona. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo.
Eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando a ellos. Cuando el amor de Dios mora en nuestros corazones, hermanos, cuando la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento es parte de nuestra vida, y cuando vemos nosotros a nuestros hermanos en Cristo específicamente pasar necesidad y nos damos la media vuelta, el Espíritu Santo no nos va a dejar en paz en ningún momento. ¿Por qué no nos va a dejar en paz? Porque ese hermano o hermana que están pasando necesidad son parte del reino de Dios. Y como son parte del reino de Dios, el Espíritu Santo nos va a mover a nosotros a ayudar, a extenderles la mano, a levantarles, a abrigarles, a darles agua, a darles de comer, a vestirles, lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque somos parte del reino de Dios. Somos parte de la obra que Dios está haciendo. Por ello les dice en el versículo 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tengáis. Él no dice, da más de lo que no tienes. Él dice, conforme a lo que puedas dar. Conforme a lo que tú tengas. Conforme a lo que el Espíritu Santo te mueva a hacer. Desafortunadamente, hermanos, han habido y hay muchas iglesias que ponen un yugo muy pesado en las personas. Hay quienes les motivan a las personas a dar más de lo que ellos pueden dar, a aportar más de lo que ellos pueden aportar, con la promesa de que entre más den, más van a recibir. Y así no trabaja el Señor. Dios nos da a nosotros. Y de lo que Él nos da a nosotros, Él quiere que nosotros seamos fieles a Él, regresando un poco de lo que Él nos ha dado a nosotros. La palabra de Dios nos dice en el libro de Corintios que Dios ama a ¿quién? Ama al dador alegre. Dios ama a aquel que da, hermanos, de todo corazón. En el 2 de Corintios capítulo 9, capítulo que vamos a mirar la siguiente semana, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo nos habla a nosotros, hermanos, de no ser personas compulsivas, sino ser personas que podemos entender y mirar las cosas por lo que son, de la manera en la cual Dios las ha establecido, no de la manera en la cual el hombre lo ha establecido. Hay quienes dicen, bueno, si tú siembras una cosecha bien grande, vas a levantar una cosecha bien grande, pero no tienes con qué sembrar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te metes en deudas para sembrar. Y cuando te metes en deudas, no estás usando de lo tuyo, estás usando lo de otra persona a la cual le pertenece lo que tú estás poniendo en el surco. No es tuyo. Tienes que aportar de lo que Dios te da. Tienes que aportar de lo que tú tienes para dar al Señor. Acuérdate, no se lo das al hombre, se lo das a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. En el versículo 12, porque si primero hay la voluntad, después será acepta según lo que uno tiene. Según lo que tienes. Según lo que tienes. En lo que nos dice el apóstol Pablo que debe de ser lo que nosotros debemos de ¿qué? Nosotros debemos de dar. Hay un concepto erróneo respecto a lo que es la ofrenda y los diezmos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas personas que nos hablan a nosotros acerca de que, ok, ¿sabes qué? Tienes una responsabilidad ante Dios, tienes una responsabilidad con Dios. Tienes que dar a Dios cierta cantidad, tienes que dar a Dios cierta cantidad de dinero. No es verdad. No es verdad. El apóstol Pablo habla a nosotros esta mañana respecto a este punto y nos lo dice bien claro en el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, o sea, si primero hay la voluntad, o sea, tiene que nacer acá en el corazón del hombre, tiene que nacer en el corazón de las personas, tiene que nacer, la voluntad tiene que estar primeramente en nosotros. Entonces dice, será acepta según lo que uno tiene.
¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, si nosotros damos nada más por quedar bien con las personas, no tiene ningún significado. No tiene ningún significado. Cuando tú das, tienes que dar porque amas a Dios, porque quieres ayudar al necesitado, porque es importante para ti cumplir la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Lo que nos dice el primer y gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, después a tu prójimo como a ti mismo. Porque si primero hay la voluntad, dice, dispuesta, será acepta según lo que uno tiene. Será acepta, quiere decir que cuando tú das de todo corazón para el Señor, Dios lo acepta como ofrenda, como olor fragante. Se deleita en la disposición tuya. Se deleita en el hecho de que has dado con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Jesús nos dice a nosotros en Lucas 11:42, dice, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia. Escucha, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos diezmaban de todo lo que ellos tenían, pero diezmaban para ser vistos por los hombres. No diezmaban para agradar a Dios. No diezmaban para hacer la voluntad de Dios. No ofrendaban para hacer la voluntad del Padre. La hacían para ser vistos por los hombres. Y Jesús los reprende a ellos. Les dice, ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia. Pasáis por alto la justicia, o sea, pasáis por alto la voluntad de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios nos habla a nosotros que debemos de hacer. Jesús, el Hijo de Dios, nos dice a nosotros que si nosotros extendemos la mano y damos de comer al hambriento, damos de beber al sediento y vestimos al que está desnudo, dice, porque lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, Dios no quiere que digas tú, oh Señor, yo traje $1 millón y lo puse en el arca de las ofrendas. O ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás buscando gloria del hombre, no gloria de Dios. Porque no ha sido acepta como una ofrenda que ha sido dada a Dios, ha sido dada como una ofrenda para ser visto por los hombres. Y es lo que Jesús reprende acá. Reprende acá. Porque estos hombres pasaban por alto la justicia de Dios, pasaban por alto el amor de Dios. Cuando el amor de Dios se manifiesta en nuestros corazones, nadie nos tiene que torcer el brazo para hacer la voluntad de Dios. Nadie nos tiene que torcer el brazo, ni nos va a forzar a nosotros, hermanos, para dar nada para Dios. Lo vamos a hacer por amor a ¿quién? Por amor a Dios. Por amor a Dios. Por ello, es importante entender que lo que tú das es entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Es importante que cuando tú pongas lo que tú pongas, en donde lo pongas, que seas tú y Dios nada más los que saben lo que tú diste. ¿Por qué? Porque al final del día el que te va a recompensar es Dios, no va a ser el hombre. Quizá te lleven los aplausos de los hombres y digan que eres el mejor diezmador de la iglesia. O quizá digan que eres el que más diezma en la iglesia. Pero al final del día es lo único que te vas a llevar. Va a ser los aplausos de los hombres. Porque la aprobación de Dios no te la vas a llevar. Porque así como Dios le dijo a los fariseos, pasaste por alto la justicia. Pasaste por alto el amor de Dios. Y simple y sencillamente querías que todos se dieran cuenta que tú eres una de las personas que diezmas. ¿Te das cuenta? Aquí no pasamos la ofrenda. Antes la pasábamos pero después del COVID para acá no pasamos nada para las ofrendas. El que quiere dar, el que siente en su corazón dar, lo puede hacer ahí atrás en el arca de las ofrendas o lo puede hacer en línea. Y eso es entre tú y Dios. Porque nosotros no dependemos de
del hombre, dependemos de Dios. Nosotros no dependemos de que tú des, dependemos de que Dios mueva tu corazón a tu persona a dar. Y si Él no lo hace, esta obra es de Él. Nosotros simple y sencillamente somos obreros del Señor. Y si Él no quiere que esta obra prospere, pues entonces la va a pagar. Pero si Él quiere que esta obra prospere, va a trabajar en el corazón de todos y cada uno de nosotros para aportar para el reino de Dios, para que la casa de Dios siga con las luces encendidas, el aire acondicionado puesto y podamos tener un lugar decente donde nos podamos congregar para honra y gloria de nuestro Dios. Pero el apóstol Pablo los está poniendo a prueba. El apóstol Pablo los está poniendo a prueba. Simple y sencillamente les está diciendo a ellos: no os digo a vosotros qué haced. Haced conforme lo sintáis en vuestro corazón. Movidos por Dios, movidos por el poder del Espíritu Santo, no movidos por los hombres, ni por el hecho de que yo os he enviado a vosotros mensajeros a colectar una ofrenda para llevar a la ciudad de Jerusalén. Cuando ellos lleguen allá, si ustedes sienten en su corazón y Dios les pone en su corazón ofrendar, adelante, háganlo, porque Dios os va a recompensar. Continuando en el versículo 13, hermanos. En el versículo 13 me gusta mucho lo que el apóstol Pablo dice acá. Dice: porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros estrechez, sino porque en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El apóstol Pablo no estaba haciendo una colecta para que los cristianos en Jerusalén pudieran enriquecerse. Estaba haciendo la colecta para que los cristianos de Jerusalén pudieran sobrevivir. Pablo ve la abundancia espiritual de los cristianos en la ciudad de Jerusalén. Ve el fervor, la entrega, la devoción, el amor de Dios, que aún en el medio de tanta escasez, en el medio de tanta pobreza, ellos seguían fervientes, enseñando la palabra de Dios y enviando misioneros a las otras ciudades para que llevasen el evangelio y llevasen las buenas nuevas de salvación. Y les dice a ellos, les dice a los corintios: estos hombres en la ciudad de Jerusalén no son ricos monetariamente, o sea, con bienes, pero son ricos en sabiduría, en conocimiento de la palabra de Dios, y ellos están compartiendo sus riquezas espirituales con ustedes, para que ahora ustedes compartan sus riquezas materiales con ellos, para que entonces haya igualdad. O sea, haya un balance. Haya un balance. Y es importante entender eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo simple y sencillamente les está diciendo: el corazón de Cristo tiene que ser revelado en ellos y revelado en ustedes. Porque Cristo, siendo rico, lo dejó todo para ser pobre, para que ahora ustedes fuesen ¿qué? Fuesen ricos. ¿Ricos en qué, hermanos? ¿Ricos en cosas monetarias, materiales? ¿Tener 2-3 millones de dólares en el banco? ¿Tener una casa de $1 millón en Malibu? ¿Tener una casa de $1 millón en otro país? Rico en ese aspecto, hermanos, ¿para qué te sirve esa riqueza? Quiero que sepas que el día que Dios te llame a su presencia, todo eso se va a quedar atrás. El $1 millón se va a quedar en la cuenta de banco. La casa se va a quedar en Malibu. Y la casa de vacaciones que compraste en otro país, igual se va a quedar ahí. ¿Y qué te vas a llevar contigo? Lo único que te vas a llevar contigo es la sabiduría y el conocimiento que adquieras de la palabra de Dios. Es lo único que te vas a llevar. Por ello me encanta el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 14.
Porque dice, bienaventurados los muertos en Cristo. Porque de aquí en adelante, dice, descansarán de sus obras, descansarán de sus trabajos, porque con ellos sus obras siguen. O sea, todo lo que hicieron para el reino de Dios, se va con ellos ¿a dónde? Se va con ellos a la eternidad. Se va con ellos a la gloria de Dios. Se va con ellos a la vida eterna. Todo lo que tú hagas para el reino de Dios, todo, absolutamente todo lo que tú hagas para el reino de Dios aquí en la tierra, que beneficie el ámbito espiritual de otra persona, se va contigo a la gloria, se va contigo al cielo. Jesús mismo nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Dice, haceos tesoros en los cielos. Haceos tesoros en los cielos. O sea que nuestros tesoros, hermanos, no sean aquí en la tierra, sean en el cielo. Todo lo que tú hagas acá en la tierra, todo lo que tú hagas aquí en el mundo, se va a quedar en el mundo. Absolutamente todo. Si tienes una casa sumamente lujosa, tienes una casa sumamente hermosa, esa casa hermosa, esa casa lujosa, no te la puedes llevar contigo. No te estoy diciendo que no debas de tenerla, sí. Si tienes la facilidad de hacerlo y tienes la manera de hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Dios te ha dado los recursos para tener una buena casa, para tener un buen carro, para tener una buena cuenta de banco, gloria a Dios. Pero no olvides que también tienes una responsabilidad ante Dios, y esa es de ayudar a aquel que necesita de ti. Por ello el apóstol Pablo dice, no nos está hablando a nosotros de comunismo, hermanos, no nos está hablando de socialismo. El apóstol Pablo nos está hablando de que balanceemos las cosas. Si yo tengo la manera de ayudar a mi hermano en Cristo, que es una mina, es un tesoro que lleva en su corazón, y él puede compartir las riquezas de la gloria de Dios conmigo, que yo, digamos, tengo una forma monetaria para ayudarlo a él, y yo puedo dar a él y él me puede dar a mí. Nos podemos balancear de esa manera. Así es de que, iglesia, te digo lo siguiente. Enfócate en las cosas de arriba. Enfócate en el reino de Dios. No te enfoques mucho en las cosas de esta tierra, porque todo, absolutamente todo se va a quedar atrás. El apóstol Pedro nos dice a nosotros que va a llegar el día en el cual el fuego fundirá los elementos de la tierra. El fuego va a fundir los elementos de la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario que haya tierra nueva y cielo nuevo. Es necesario que la nueva ciudad, o sea, la nueva Jerusalén, descienda del cielo y sea puesta sobre tierra nueva y cielo nuevo. Así es de que va a llegar el día en el cual este mundo pasará y todo lo que hay en él se va a ir con él. Todo, absolutamente todo. Pero nosotros, los que hemos hecho una confesión de Cristo, vendremos con él ¿a qué? A habitar esa nueva tierra y ese nuevo cielo. Y cuando descienda la santa ciudad, la ciudad de Jerusalén, sobre de ella, desde ahí reinará nuestro Salvador Cristo Jesús. Y desde ahí nosotros nos gozaremos en su presencia. Continuando, hermanos, en el versículo 16, nos dice la Escritura en el versículo 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Si a Tito sintió el llamado. ¿El llamado a qué? El llamado a ir a colectar la ofrenda para llevar a la ciudad de Jerusalén, para llevar a la iglesia en la ciudad de Jerusalén. Él sintió el llamado. Y él, cuando sintió el llamado, le dijo a Pablo, Pablo, heme aquí, yo voy en tu nombre a colectar la ofrenda. Y muchas veces nosotros, hermanos, eso es lo que va a ocurrir en nuestras vidas.
Estamos trabajando en el reino de Dios y se nos presenta una oportunidad para participar en el reino de Dios. Si se te presenta una oportunidad o si el Espíritu Santo te dice a ti, hey, levántate de la silla la cual ocupas, la cual ya has calentado por muchos años, levántate, anda y enseña a los niños. Levántate, anda y trabaja como mujer. Levántate, anda y ve y visita a los enfermos. Levántate, anda y ve, lleva de comer a las viudas o al necesitado. Pero te está moviendo, te está motivando ¿a qué? A participar en el reino de Dios. A participar en el reino de Dios. Cuando seas movido a ser parte del reino de Dios, entonces tenemos que ser diligentes a escuchar la voz del Señor, a escuchar lo que nos llama Él a nosotros. ¿A qué? Nos llama Él a nosotros a hacer. Tito se sintió compulgido, o sea, él dijo, yo tengo que ir a hacer esta obra. Pablo, tú sigue predicando el evangelio, tú sigue enseñando a las personas que necesiten escuchar de Jesús. Yo voy a ir ¿a qué? Yo voy a ir a colectar la ofrenda, y una vez que la haya tenido, voy a ir contigo a la ciudad de Jerusalén para entregarla en las manos de los santos y dejarla ahí para que ellos también sean beneficiados. Qué manera, ¿no? De este hombre. Él sintió el llamado y respondió al llamado. Y la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿a qué te está llamando el Señor? ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Cuánto tiempo ha estado Él tocando tu puerta? ¿Cuánto tiempo te ha estado hablando a tu corazón? ¿Cuánto tiempo has sentido en tu persona el hecho de que te dice el Señor, hey, te equipé para que fueses maestro, te equipé para que fueses ujier, te equipé para que fueses a los hospitales, te equipé para que fueses a enseñar una clase? ¿Cuánto tiempo has estado sintiendo ese llamado y has dicho al Señor, mañana, Señor, mañana, mañana? Y ese mañana aún no ha llegado. No dejes que el diablo te robe la bendición de servir a Dios, de participar en el reino de Dios. Actúa ahora, actúa ya. No dejes que el llamado que el Señor ha puesto en tu corazón se pierda o se quede en el olvido. Porque el día de mañana vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ¿por qué yo no enseñé a los niños? ¿Por qué yo no ayudé en las sugieres? ¿Por qué yo no participé en el evento o en X evento? ¿Por qué no fui parte de esa obra tan gloriosa la cual Dios estaba haciendo en la iglesia en la cual yo servía? Pero ya para entonces va a ser demasiado tarde, porque perdiste la oportunidad. Y dice Tito, yo no quiero perder esa oportunidad. Pablo, yo hago esta obra. Y en el versículo 18 dice, y enviamos juntamente con él a el hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Dentro de la obra de Dios debe de haber transparencia, debe de haber honestidad, debe de haber alguien que nos mantenga a cuentas a nosotros en lo que hacemos para el reino de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice acá que seleccionaron a un hombre cuya reputación era intachable, cuyo servicio al Señor era único,
cuyo hombre era devoto y entregado a la obra de Dios. Dice, a él enviamos con Tito. Y no solamente le enviamos porque sabemos que es reconocido en todas las iglesias, sino que sabemos que es un hombre honesto, un hombre sincero, un hombre que hace todo para el reino de Dios. Y ahí está la diferencia, hermanos. No debe de haber en nosotros deshonestidad. No debe de haber, especialmente en las cosas de Dios. Dirás tú, bueno, es que me hace falta, ¿no? O es que no lo tengo. Es que él tiene mucho y yo no tengo nada. O es que un poquito que le quite a Dios, pues no se va a notar, ¿no? Hacen lo que el sacristán. ¿Qué hacía el sacristán? Agarraba el dinero, colectaba la ofrenda, lo tiraba para arriba y decía, Dios, agarra lo que quieras y lo que caiga es mío, ¿no? Y desafortunadamente, pues, eso es lo que hacía, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué podemos ver nosotros? Podemos verlo igual. El apóstol Pablo dice, acá no hay tal cosa. Aquí no hay tal cosa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo, la obra que estamos llevando a cabo es que la obra que nosotros estamos llevando a cabo es para Dios y para Dios va a ser vista con honestidad, con transparencia y va a ser hecha porque es para Dios. Y de esa manera nosotros la vamos a hacer. Así es de que, hermanos, los parámetros establecidos por el apóstol Pablo son buenos. Siempre tenemos que tener a alguien que nos mantenga a cuentas a nosotros. Nos mantenga a cuentas a nosotros. Porque a veces se nos van los caballos, ¿no? A veces hacemos y decimos y mencionamos y ofendemos o quitamos o ponemos cosas que no debe de ser dentro de los negocios de Dios. Una cosa puedo yo asegurarles es la siguiente. Al hombre lo podemos engañar. Podemos mostrarnos a personas santas, puras, honestas delante de los hombres. Y dentro de nuestro corazón podemos ser todo lo contrario. Pero a Dios no podemos engañar. Y la Escritura nos dice que todo lo que se hace en la oscuridad, tarde o temprano, ¿sale a dónde? Sale a la luz. Sale a la luz. O sea, no hay manera, hermanos, de engañar a nadie. No hay manera de hacer cosas ocultas. ¿Por qué? Porque eventualmente Dios las va a traer a la luz. Y una vez que se pierda la confianza en una persona, es muy difícil volver a ganar esa confianza. Muy difícil. Siempre va a haber la desconfianza. Siempre te van a mirar como que no eres una persona honesta. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo dice, yo no quiero eso dentro de este ministerio. Nosotros hemos escogido a este hermano. ¿Por qué? Porque entendemos que es un hombre devoto al evangelio, al reino de Dios. Conocemos que este hombre es un hombre con una reputación intachable. Conocemos que es un hombre que ha caminado digno del reino de Dios y ha hecho la voluntad de Dios a la perfección en todo tiempo y en toda hora. Y así se debe de hablar de nosotros, iglesia. De nosotros. Lo que éramos antes queda atrás en el pasado. Pero lo que somos ahora en Cristo Jesús tiene que ser todo con integridad, con honestidad y con transparencia. Como empleados, ¿sabes qué? Es triste. Es triste ver cómo muchos empleadores que saben que eres cristiano no te quieren emplear. ¿Por qué no te quieren emplear? Porque haces lo que no debes de hacer. Estás continuamente haciendo cosas indebidas. Hay personas que se consideran cristianos y no sé cómo es que pasa, se les pegan los clavos en las bolsas, se les quedan los tornillos en las bolsas, se les quedan las cosas en las bolsas del pantalón
Y así sucesivamente se van perdiendo y se van yendo a la casa. O es que se vino en mi bolsa por accidente. Ahí después las llevo y nunca regresan al trabajo. O dicen ellos, hey, ¿sabes qué? Es que lo que pasó es que el tráfico estaba muy pesado esta mañana y no pude llegar a tiempo. Cuando en realidad te dormiste una hora más. O sea, tenemos que siempre ser honestos, transparentes delante de Dios y delante de los hombres. Y el apóstol Pablo nos está dando ese ejemplo. Dice, este hombre, el cual nosotros hemos escogido, es un hombre de calidad, un hombre transparente, un hombre de Dios, al cual ha ido con vosotros. ¿Para qué? Para colectar esas ofrendas y asegurarse de que Tito y todas las demás personas que van con él hacen lo que es correcto delante de Dios. Y así debe de ser siempre, iglesia. En nosotros y en todos nosotros. En Hechos capítulo 6, versículo 1. Nos dice el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Fíjate lo que dice la recomendación de los apóstoles a los discípulos. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. A quienes encarguemos de este trabajo. Vemos acá el patrón de que, hermanos, nosotros tenemos que reflejar la persona de Jesús a las demás personas. Tienen que ver en nosotros que un corazón sincero, un corazón íntegro, un corazón lleno de la sabiduría y el amor de Dios, la justicia de Dios debe de ser la medalla que llevamos colgada en nuestro cuello. Que cuando las personas nos vean a nosotros puedan decir, he ahí el hombre o la mujer de Dios. Hombres que son sinceros, honestos, transparentes, que hacen la voluntad de Dios y no engañan a nadie, hacen la voluntad de Dios conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, la siguen al pie de la letra, la obedecen y la viven todos los días de sus vidas. Ese debe de ser el lema, hermanos, nuestro. Ese debe de ser el legado que tú y yo debemos de dejar aquí en esta tierra. Dejar en esta tierra el legado del hecho de que nosotros como hijos de Dios no se habla de que fuimos o hicimos, quitamos, robamos o ultrajamos o ofendimos cuando nos considerábamos hijos de Dios. Por el hecho de que si lo estamos haciendo, lo hemos hecho, es tiempo de pedir perdón a Dios y decir, Señor, restaura en mí ese espíritu afable. Ese espíritu el cual moró en tu Hijo Jesús y ahora mora en mí. Lo que tenemos que hacer. Para terminar, versículos 23 y 24 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Respecto de vosotros. El apóstol Pablo dice, las personas que les enviamos son de confianza. Pueden dar con toda libertad. Estos son mensajeros de la iglesia de Cristo, hijos del Dios viviente. Hombres que han demostrado ser verdaderos siervos del Dios Altísimo, siervos de un Dios viviente. Por ello les insta a ellos, dice, dad con confianza, dad con confianza. Una de las cosas, hermanos, que a mí me ha gustado siempre es la transparencia. Muchas veces me llaman a mí, me dicen, hey pastor, queremos dar una ofrenda. Pues denla a la iglesia, no me la den a mí. Nunca me den dinero a mí, les digo yo. Yo no quiero tocar ni un centavo de nada ni de nadie. Si alguien quiere ofrendar, ahí está el arca de las ofrendas. Póngalo en el arca de las ofrendas.
Si alguien quiere dar en línea, hágalo en línea. Pero no voy a recibir un centavo de nadie. ¿Por qué razón? Porque no quiero darle oportunidad al diablo. No quiero dar oportunidad a nadie de hablar o de decir, o de apuntarme el dedo, de decir que yo me aproveché y tomé lo que no es mío. Y eso es lo que no debe de ocurrir en nuestras vidas. Por ello dice Pablo, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Que cuando tú des, dice el apóstol Pablo, lo des con amor. ¿Amor a qué? Amor al prójimo. Amor por el necesitado. Amor por aquella persona que sabes que necesita un bocado de pan. Amor por aquella persona que sabes que no tiene con qué cubrirse en las noches cuando las noches son frías. Amor por aquella persona que sabes que donde él vive es un lugar desértico y no tiene agua para beber. Amor por aquellos que son menos bendecidos que tú. En Hechos capítulo 20, versículo 35, Lucas escribe esto y dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es un principio bíblico, ¿no? Es un principio bíblico. Ese principio bíblico es para nosotros, hermanos, de mayor bendición extender la mano para ayudar a alguien que extender la mano para que alguien nos ayude a nosotros. Es lo que nos dice la Escritura. Ahora, hay algo que debemos de entender. Todos los días, hermanos, todos los días, nos dice la Escritura que las misericordias de Dios son frescas cada mañana. O sea, todos los días nos bendice el Señor, ¿no? Y a veces nos pone tantas bendiciones en las manos y tendemos a decir, como dicen los niños cuando están chiquitos, ¿no? Mía, 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 mía. Y lo empuñamos y lo guardamos y lo dejamos ahí. Pero el día que tú abras tus manos, y sueltes lo que tienes en las manos y se lo des a alguien más, ese día el Señor te va a poner algo nuevo. Una bendición nueva. O sea, nunca va a dejar tus manos vacías. Siempre va a llenarte de bendiciones. Cuando tú bendigas, Dios te bendice. Por eso mismo lo dice el apóstol Pablo. Recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea, es mejor para nosotros bendecir que ser bendecidos. En conclusión, en este capítulo encontramos, hermanos, el privilegio de participar en el servicio a los santos. Participar. ¿Sabes de algún hermano o hermana que esté en necesidad? ¿Y has cerrado tu mano? Entonces te estás privando del privilegio de bendecir a los santos. Te estás privando del privilegio de bendecir a los santos. Tú sabes quiénes son, tú sabes quién es. Si el Señor te lo ha puesto en el corazón y no has sido diligente a ayudar o a aportar para aquella persona, eso está entre tú y Dios. Pero se te está brindando el privilegio de participar en el servicio a los santos. Es lo que vemos en este capítulo. La segunda cosa que miramos en este capítulo es el ejemplo del privilegio de participar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es nuestro ejemplo. Que Él siendo rico, dice la Escritura, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Es lo que nos dice la Escritura. Jesús es el ejemplo, hermanos. Si Él lo hizo, creo que también nosotros lo podemos hacer. Si Él lo dio todo por nosotros, creo que también nosotros podemos aportar un granito de arena para ayudar al necesitado. Ayudar a la persona que necesita de nosotros. Y el tercer punto que miramos, hermanos, fue el privilegio de colectar para dar.
el privilegio de colectar para dar. Muchas veces vas a ser la persona a la cual vas a recibir la ofrenda para llevarla y dársela a la persona necesitada. Es un privilegio. Si tú sientes en el corazón de acercarte a los hermanos y decirle, hermano, estamos haciendo una colecta para ayudar a X persona que en esos momentos está pasando por una situación muy difícil en su vida. Y tú sientes en el corazón dar a esta persona para que pueda llevar una ofrenda a aquella otra persona, entonces estás participando de la obra gloriosa de nuestro Dios aquí en la tierra, en el medio de su iglesia, para bendecir a su pueblo. Pero todo eso tiene que ser conforme a lo que Dios nos ha suplido. Acuérdate que Dios ama al dador alegre. Dios no le tuerce la mano a nadie. Dice el Señor, mías son las praderas y todo lo que en ellas hay. ¿Te pediré yo algo a ti? Dice el Señor. ¿Te pediré yo algo a ti? ¿Me hace falta acaso algo a mí? El dar a Dios es un privilegio. En Malaquías 3, ¿qué encontramos? Dios hablando a Israel. Les dice a ellos en esto, dice, me habéis robado. Y dice el pueblo, ¿en qué te hemos robado? ¿Cómo que en qué me has robado? En que no hay pan en la casa. En mi casa, no hay pan en mi casa. Quiere decir que los sacerdotes, los siervos, los ministros del templo de Dios tuvieron que dejar la casa de Dios para ir a trabajar, para poder ganar el pan, para poderse sustentar ellos. Y la casa de Dios quedó desatendida. Por ello les dice a ellos, me has robado en los diezmos y las ofrendas, porque no hay pan en la casa de mi Padre. No hay pan en mi casa. No hay pan. Lo podemos ilustrar en el día de hoy. No hay dinero, hermanos, para pagar las luces. No hay dinero, hermanos, para pagar la mensualidad del edificio. No hay dinero, hermanos, para pagar el agua. Gloria a Dios que el Señor ha sido bueno con nosotros y ha provisto para pagar todas esas utilidades que hacen falta para esta iglesia. Pero les estoy dando un ejemplo. Que si el Señor te pone a ti la necesidad de ayudar a alguien, no cierres tu corazón. No cierres tu corazón. El Señor te está dando el privilegio de participar en su reino. Y hazlo porque el Señor te va a recompensar de una manera gloriosa. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar y a cerrar con una oración. Padre, gracias por lo que has hecho. Gracias por las tantas ricas y abundantes bendiciones que vienen de ti a nosotros. Y Padre, gracias por la abundancia de todo, mi Dios, lo que nosotros tenemos. Pero Padre, hay muchas personas que no tienen la misma bendición que tus siervos, tus hijos tienen, Padre. Y este día, Señor, tú nos has recordado, mi Dios, la importancia de ayudar al necesitado, de ayudar al desamparado, de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, de vestir al que está desnudo, Padre, y de dar abrigo a aquel que está pasando frío. Padre, ayúdanos a ser diligentes, Padre Santo, a ayudar al necesitado y extender nuestra mano a aquel que necesita de ti, mi Dios, y de los beneficios materiales de este mundo. Padre, gracias porque tú amas al dador alegre. Y si se nos da la oportunidad, oh Padre Santo, de apoyar y ayudar a otros, pues ayúdanos, Padre, a hacerlo con un corazón contrito y humillado, de tal forma que tú, mi Dios, seas glorificado. Y oh Padre, gracias por lo que has hecho. Te pido ahora bendigas, mi Dios, a esta iglesia, a estos hermanos, estos hijos tuyos, mi Dios, los cuales tú has comprado con tu sangre preciosa, los cuales son tuyos, Padre. Te pertenecen. Todos y cada uno de los que acá este día están en este lugar, no están aquí porque me vinieron a ver a mí, están aquí porque vinieron a encontrarse contigo, Padre. Vinieron a escuchar tu voz, vinieron a recibir de ti, vinieron a ser nutridos, mi Dios, con ese manjar divino que es tu palabra. Padre, gracias por haberles hablado a sus corazones. Y ahora, oh mi Dios, que ellos, mi Dios, vayan
a sus casas meditando en las palabras, tus palabras. Y pongan, mi Dios, en acción cada una de ellas. Y oh Padre Santo, sean movidos a hacer tu santa y perfecta voluntad, que es lo que deseamos siempre, Padre. Gracias, Padre. Bendícenos ahora y llévanos con tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios.